están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noches, 0 horas con 59 minutos. Comenzamos con los resultados definitivos del plebiscito constitucional. Un 44,24% de los ciudadanos de Chile votó a favor del texto presentado por el Consejo y un 55,76% lo hizo en contra. De esta forma, Chile sumó un segundo intento fallido tras una jornada en la que hubo mucho espacio para análisis, pero también muy poco para la celebración. En contra. En contra. En contra. El conteo de votos solo confirmó lo que muchos proyectaban. Un triunfo contundente de la opción en contra por sobre la a favor. Ya está desmontando este escenario que sería de la opción a favor. Partidarios de la a favor debían desmontar el escenario que ya se levantaba en Providencia, mientras en el comando contrarios con cautelas recibían el triunfo. No hay que hablar en clave de triunfo ni de derrota. Hay una tendencia clara. La ciudadanía no quería una nueva constitución. Nadie puede arrogarse, insisto, una victoria con este resultado. Vencedores y vencidos por un texto que hace años pocos querían y que tras un segundo intento quedó completamente vigente. La opción en contra obtuvo una contundente diferencia, 55,76% para ellos, 44,24% del a favor. Hoy día no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Triunfo con un gusto raro en el oficialismo, derrota en esta oportunidad para la oposición, texto que no logró un acuerdo transversal. Quienes fueron derrotados son los que no estaban por los acuerdos y por lo tanto ese es un aprendizaje que todos, en particular quienes estamos en política, tenemos que tomar. Basta de creer que un sector, sea cual sea, puede imponerle su visión al otro. La nueva constitución otra vez se frustró. Esta vez quienes rechazaron en el primer intento querían aprobar y los que criticaron por años su origen terminaron respaldando el que se mantuviera. Salió dura la constitución del 80. Pero la hemos ido ablandando. ¿Ah, sí? Sí, claro. Hoy día, ¿cómo la define hoy? Filete. ¿Hoy qué constitución es la que tenemos? La constitución firmada por el presidente Ricardo Lagos. Si es por eso, más de Jaime Guzmán, ¿no? Que era abogado, el presidente de la época no era abogado. Pero las constituciones van creciendo, se van alimentando de modificaciones. En el día posplebiscito hubo gestos en La Moneda, como pocas veces en las últimas semanas. Todo el oficialismo se reunió en Palacio. Todo tras 2 procesos fallidos, 5 elecciones, 229 redactores y un costo estimado que superó los 150.000 millones de pesos. Yo creo que ese proceso y la gente siempre evaluó más que el resultado, la manera en que se hizo, lo que terminó generando un fuerte agotamiento por parte de la ciudadanía. En el proceso actual se pusieron todos corbatas y no tuvo ningún impacto. Entonces requieres otras dimensiones, como son acuerdos políticos. El primer intento fue la Convención Constitucional. ¡Paren, llevamos 30 años! ¿Puedo esperar un día? ¿Puedo emitir mi voto, amiga, vos? Me estoy escuchando. Yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. 155 integrantes protagonistas de un proceso marcado por la polémica y una aplastante derrota. La gente salió a votar. Las elecciones provocaron que el nuevo intento sumara 24 expertos y 50 consejeros. Proceso más sobrio con mayoría republicana, que se alejó de los acuerdos en materias que generaron polémica, como los derechos de la mujer y el Estado social y democrático de derecho. La pregunta que siempre rondó es si efectivamente el tema constitucional se cierra definitivamente. Nos quedan 2 años donde tenemos que poner el foco principal en las urgencias ciudadanas en materia de seguridad, en materia económica, en materia de empleo, en materia de salud, educación. Para eso vamos a estar trabajando. Entonces, no hay espacio para un nuevo proceso constituyente. Este tema no se cierra por 2 años, se tiene que cerrar por un tiempo más largo. Esperamos, al menos por los próximos 10 años, que no tengamos conversación constitucional en el país. 2 propuestas que no convencieron, 2 intentos fallidos en el que Chile por amplio margen estableció que se mantiene la Constitución vigente. Ayer fue relegitimada este texto constitucional que para todos los efectos va a seguir siendo la Constitución del 80. Por eso decía que nos dimos una larga vuelta para llegar a un lugar en donde los problemas siguen exactamente igual. El voto es en contra de proyectos, proyectos específicos. Entonces, no es que tú a partir de este voto estés validando el texto constitucional. 15 meses de trabajo para un nuevo resultado fallido. Segundo intento tras las conversaciones que comenzaron en 2019 y otra vez terminaron con un no a una nueva constitución. Y tras el contundente triunfo de la opción en contra, en la oposición se buscaron responsabilidades y algunos de sus integrantes apuntaron directamente a la tienda de José Antonio Kast. Los
rostros lo decían todo, la derrota ya era inminente y el estado de ánimo difícil de disimular. Compleja jornada para Chile Vamos y republicanos, quienes fueron mayoría en el Consejo, los principales promotores de la opción derrotada en este plebiscito. Aunque en los partidos surgieron declaraciones y gestos que desdramatizaron en parte la derrota, lo cierto es que el contundente triunfo del en contra provocó lo que muchos esperaban, la búsqueda de responsables tras el fallido nuevo intento constitucional. Yo espero que el Partido Republicano, siendo las 8:15. 8:30 está programado. 8:30. Bueno, esperamos. ¿Deberían haber sido los primeros en hablar, dice usted? No sé, pues. El gran responsable, José Antonio Kast. No lideró, no ordenó a su propio partido republicano. Dardos directos que muchos compartían pero pocos explicitaron, apuntando al líder de la tienda que dominó el Consejo Constitucional. Somos conscientes de la derrota y eso no se puede evitar. O sea, si alguien dice, no, mira, aquí hay que interpretar lo que ocurrió, no, nosotros perdimos. En el día post-plebiscito, Kast y los principales referentes de su partido se reunieron en la comuna de Recoleta. Y si desde Chile Vamos surgieron críticas a su rol, estas ya se habían escuchado desde republicanos, a una de las figuras presidenciales de la UDI. Creo que se demoró en entrar con decisión. Creo que cuando lo hizo, cuando se decidió, aportó con todo su capital político, pero creo que se demoró. Todos, sin excepción, se la jugaron por el triunfo de la favor. Y eso es algo que a nosotros nos enorgullece, es algo que evidentemente no pueden decir todos los partidos políticos. Republicanos, de hecho, sufrió una fuga de militantes que finalmente se cuadraron con él en contra. Las preguntas por el tono de la campaña también fueron materia de análisis. Que se jodan. Que se jodan fue un error. Yo lo que busco es que efectivamente los chilenos puedan vivir en paz y quienes tomen las decisiones se jodan de seguir haciendo lo mismo, de inventando excusas para no hacerse cargo de los problemas. Aquí nadie se jode. Aquí el único que se jodió fue Chile. No fuimos capaces de presentarle un texto que la gente lo entendiera, lo comprendiera y lo quisiera. Este domingo, antes de conocerse los resultados, en la sede de la UDI, con este fondo que incluía los logos de Chile Vamos y republicanos, no se descartaba una puesta en escena que reflejara unidad. La pregunta es si tras el traspié electoral podrían surgir nuevas alianzas. Tenemos un proyecto político distinto de republicanos y que no vamos a hacer un pacto con ellos. Y el hecho de que uno pueda trabajar en conjunto no significa que va a ser un pacto. Siempre hemos sentido que nuestro lugar natural es esta coalición. Una cuestión es el pacto electoral mismo, pero pueden haber espacios de coordinación sin ninguna duda. Otra de las preguntas es si la derrota puede afectar a las cartas presidenciales del sector. Evelyn Matei no tuvo actividades públicas en esta jornada. No es momento de ese análisis, dice José Antonio Kast. Aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen, no, aquí se terminó una candidatura presidencial. Déjenme que les diga, yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial. Carrera a la que faltan varios meses para recién comenzar. Un proceso que no era deseado por el sector que terminó dominando el Consejo, no hacia la ciudadanía que por segunda vez le dijo que no a la propuesta constitucional. 1 de la madrugada con 8 minutos. Vamos a una pausa en 24 Noches. Siga con nosotros, ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche. 1 de la madrugada con 13 minutos. Estamos ya de regreso en 24 Noches. Vamos ahora a las calles de Santiago. Jan Yaquetti tiene el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. Comenzamos la revisión de las principales noticias policiales en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque allí fue registrado un nuevo hecho violento en menos de 24 horas, un nuevo homicidio que terminó con la vida de un vecino muy reconocido del lugar, los que vivían muy cerca del sector de Alcalde Flores con Ursúa sabían de quién se trata, esta víctima fatal que lamentablemente resulta luego de que un grupo indeterminado de sujetos que circulaba en un vehículo contra el tránsito identifica un objetivo y que eventualmente sería un acompañante de quien cae abatido por los disparos y en donde se cree habría sido el objetivo principal de estos delincuentes. Fíjense que disparan alrededor de 4 veces, eso provocó algo de histeria en el lugar, sobre todo porque allí viven vecinos adultos mayores, estaban algunos incluso con sus nietos al cuidado de ellos y escuchan los disparos, arrancan hacia el interior de sus casas, tratan de cubrirse. Lamentablemente quienes circulaban en la vía pública no pudieron buscar
buscar cobijo en ningún sector y finalmente esta persona que era la que acompañaba, se supone, esto está todo en investigación de todas maneras, Marco, a quien era el objetivo de estos delincuentes, termina recibiendo la mayor cantidad de los disparos y finalmente fallece luego de haber sido trasladado al hospital más cercano. Esta situación provocó que se realizara una investigación policial de alta complejidad, sobre todo en el contexto en que ocurren estos disparos. Las personas sabemos que resulta fallecida, trabajaba en un taller mecánico muy cercano del lugar y también se cree que habrían estado saliendo del lugar de trabajo. Sobre la persona que logra escapar, sí, la Policía de Investigaciones ya la tiene en su poder para poder tomarle una serie de testimonios y saber de qué trata entonces este hecho policial que deja una persona fallecida, aproximadamente de 30 años, era un padre de familia. Escuchemos qué nos señalan sobre este caso policial. La persona que había sido abatida no era una persona que tenía antecedentes, ¿no es cierto?, que era de una familia de folcloristas y puede ser que haya recibido estos impactos por error. Ambos se vienen desplazando, viene un vehículo, el cual reduce su velocidad contra el tránsito, desde el cual efectúan una serie de disparos que lamentablemente, ¿cierto?, terminan con la persona fallecida. No son personas familiares entre sí, son personas al parecer los que ejecutan los disparos de un grupo conocido en el sector y es lo que nos encontramos investigando en este momento. Bien, ahora nos trasladamos a la comuna de Estación Central porque fue un hecho que estuvo causando harto temor, sobre todo en quienes están realizando las compras navideñas, están acercándose a sectores como por ejemplo el barrio Meix, bueno, ahí la estación también central. Fíjense que ahí en las calles de Arellanos, hermano Arellanos, con calle 5 de Abril, fue realizado una persecución policial por parte de la Policía de Investigaciones en contra de un vehículo que estaba abordado por dos individuos que estaban siendo investigados por la ley 20.000, es decir, la ley de drogas, y que ellos habrían escapado luego de tratar de ser fiscalizados. De hecho, el conductor del vehículo, para evadir el control policial, intenta atropellar a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, hecho que también pudieron ser testigos quienes estaban por ahí, son transeúntes principalmente. Bueno, todo esto termina en Alameda, muy cerca de Estación Central, estación de trenes, y en ese lugar es donde los policías de investigaciones logran dar con estos sujetos, los logran detener y se percatan de que uno de ellos había recibido un impacto de bala en su muñeca, debió ser trasladado en calidad de detenido rápidamente al hospital más cercano. También el otro sujeto que se encontraba acompañando a este individuo, el conductor que intenta atropellar a los policías de investigaciones, también fue detenido y ya se va a comenzar con la investigación respecto a sus implicancias en el tráfico de drogas. Todo va a estar siendo dilucidado durante el día de mañana para su control de detención y eventualmente su posterior formalización. Escuchemos que nos hablaban también de esta persecución que terminó con un delincuente herido. Estas personas detenidas eran blancos de nuestra investigación, no era un control azaroso, sino que estaba dentro del procedimiento. Lamentablemente, el tipo, al ver la presencia policial y al encontrarse a bordo del vehículo, trató de darse a la fuga. Bien, y nos mantenemos en la comuna de Estación Central, Marco. Fue una jornada muy noticiosa en esa comuna, pero esta vez porque vecinos encontraron osamentas que presuntamente podría tratarse de una mano o un pie humano y que también se está tratando de dilucidar si es que no sean restos de animales, porque el estado en el que se encontraban estos restos óseos era bastante malo, por decirlo de alguna manera. Había pasado mucho tiempo, parece que es una larga data de este hallazgo que eventualmente fue hoy día, pero que se habría encontrado ya hace harto tiempo atrás en la vía pública. Sin duda se está tratando de dilucidar cómo fue que llegó hasta este lugar. Estamos hablando de la calle Aptao con Ecuador. Llamó muchísimo la atención ahí entre los vecinos este hallazgo. Además, personal de seguridad municipal debió acordonar el sector. Luego
llegó Carabineros, posteriormente la Policía de Investigaciones y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional para poder ir despejando algunas dudas respecto a este hallazgo, a esta extremidad humana eventualmente que podría estar vinculada, por ejemplo, a algún tema de crimen organizado. Por supuesto, todo esto está siendo analizado. Por el momento lo que sabemos es que van a continuar las diligencias para poder descubrir si es que se trata o no de una extremidad humana. Escuchemos qué nos señalaban tanto vecinos que se dieron cuenta de estas osamentas como también de las autoridades a cargo de todas las indagatorias. A las 8 de la noche, y un joven de los municipales me dijo que encontraba una mano. Porque él vino al baño acá, le permití entrar al baño y me dijo que había encontrado una mano. ¿Quizás dónde está el cuerpo? Estamos, como digo, realizando otras diligencias para efecto de poder establecer cuál es el origen de estos restos óseos, por qué aparecen en este particular sector de la comuna de Estación Central. En primera instancia tenemos que determinar si son de origen humano o de origen animal. Vamos a trabajar con peritos al respecto, vamos a hacer las pericias de rigor a efecto de poder determinar de forma fehaciente si corresponde a una extremidad humana o si corresponde de origen animal. Bueno, Marcos, si logra ser determinado que son parte de un cuerpo humano, justamente la duda que queda es la que hacía el vecino, ¿dónde está el resto del cuerpo? Algo que, por supuesto, es bastante macabro de todas maneras, pero que ya está siendo investigado para poder dar con los responsables. Tampoco se sabe si es que hay heridas atribuibles a terceras personas en esta extremidad que eventualmente podría ser humana. Nosotros seguiremos muy atentos a cómo evoluciona este caso policial, Marco. Gracias, Jan Yaquete, por este informe. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches. Volvemos ahora a hablar de política. Tras el resultado del plebiscito, el presidente Gabriel Boric pidió a sus ministros de Hacienda y Trabajo apurar el tranco en torno al pacto fiscal y la reforma a las pensiones. De hecho, este miércoles se van a ingresar indicaciones respecto a la distribución del 6% de cotización adicional. Es muy difícil terminar el trámite parlamentario. Los últimos redondeos de este proyecto obviamente los dará la nueva administración. Yo realmente no puedo creer que el Congreso no preste su apoyo, mejorando el proyecto. Un fracaso que marcó a los últimos gobiernos y que busca evitar a toda costa la moneda es que tras el resultado del plebiscito, la instrucción del presidente Boric a sus ministros de Hacienda y de Trabajo fue una sola. Que retomemos cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal para poder sacarla adelante. El pueblo de Chile nos dio un mensaje muy claro. Quieren soluciones, quieren que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Basta de pelea, ponerse de acuerdo y a trabajar. Solo proyectos prioritarios y por eso no hay tiempo que perder. La ministra del Trabajo confirmó que este miércoles ingresará a trámite el denominado Plan 123, una indicación con la que se busca descongelar la reforma a las pensiones. Si hoy la moneda considera dividir el 6% de cotización adicional en 4 puntos a Fondo Solidario y 2 a las cuentas individuales, la nueva propuesta considera que 1 punto vaya a fortalecer el empleo de las mujeres, 2% a las cuentas individuales y finalmente 3 puntos a solidaridad. Sabemos que las necesidades ciudadanas no pueden seguir esperando. Y hemos escuchado a distintos expertos y partidos políticos que han propuesto algunas alternativas. Es la primera estrategia del gobierno post-plebiscito, buscando el apoyo de la oposición en torno a un proyecto emblemático que a más de un año de su presentación apenas ha logrado ser aprobado en general. Hoy día tenemos una estafa piramidal prácticamente que el gobierno nos está proponiendo con el sistema de pensiones, porque en el largo plazo no hay quien sostenga este sistema, porque hoy día la natalidad en Chile ha ido bajando muchísimo, los adultos mayores van viviendo mucho más. Reimpulso a la reforma previsional que ya toma forma, pues la Comisión de Trabajo definió que este mismo miércoles se retomará el debate legislativo. Por lo tanto, nosotros emplazamos a la Unión Demócrata Independiente, a Renovación Nacional y al Partido Republicano a decirle al país, a transparentarle al país si están o no disponibles a ceder para mejorar las pensiones de las personas mayores en Chile. Pero no es la única reforma. El pacto fiscal también vive días clave y este lunes el ministro Marcel confirmó que a inicios de enero habrá 3 proyectos en condiciones de ser ingresados al Congreso. Lo que tiene que ser distinto es no darnos portazos, no trazar todo tipo de líneas rojas, no descalificar al contrario y demostrar en la práctica la voluntad de diálogo. Lo que yo encuentro insólito, lamentable, incluso indignante, es que el gobierno pretenda, a propósito del resultado de ayer,
impulsar o darle oxígeno a malas reformas. Un escenario donde las reformas económicas más importantes de la administración Boric buscan ser reimpulsadas tras el resultado del plebiscito. Y sobre este tema, sobre también los resultados del plebiscito y el análisis político, conversó Matías del Río con el diputado Juan Santana del Partido Socialista. Vamos a escuchar esa conversación. Juan Santana, diputado Santana, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Como siempre, muchas gracias por atendernos. ¿Y a qué momento se enteraron ustedes de los detalles de las indicaciones? Bueno, Matías, hay que decir que una indicación que aún no se formaliza, aún no ingresa. La ministra Vallejo y la ministra Jara anunciaron que esto va a ocurrir durante esta semana. Y antes de que se hiciera este anuncio, tuve la posibilidad de conversar con la ministra Jara, a quien yo le agradezco, por supuesto, tener esa deferencia, quien me comentó acerca de esta decisión por parte del Comité Político de la Moneda y a grandes rasgos el contenido de la indicación que el gobierno va a ingresar, en donde se contempla principalmente abordar los dos aspectos que han sido más, que han generado más distancia entre las fuerzas políticas, que es el destino del 6% de cotización adicional y el rol que cumple el ente público en la administración de cuentas de los afiliados a las AFPs. Ahora, esto se lo pregunto porque, reporteando esta tarde con distintos parlamentarios, los de oposición dicen, la ministra nos llamó cuando ya había salido en los diarios. Entonces, esta es la nueva manera de negociar, estaban molestos por eso, más allá del contenido, que vamos a entrar luego al contenido. Pero ¿a usted le pareció bien la forma de bajarse con esta nueva propuesta de cara a un Chile post-plebiscito? Es que, Matías, yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Y esta reforma, como lo hemos conversado ambos en otras oportunidades, se presentó en noviembre del año pasado, es decir, ha pasado más de un año en donde han habido 2 mesas técnicas, en donde ha habido discusión dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, han habido anuncios de contrapropuestas en circunstancias que finalmente se ha terminado planteando lo mismo de siempre por parte de la oposición. Y lo que uno esperaría es que luego justamente del segundo proceso constitucional que fracasó, en donde la población le dijo mayoritariamente al texto propuesto y también al anterior que no estaba de acuerdo en la presentación de una nueva constitución que tuviese una sola mirada del país, es precisamente en donde se necesitan acuerdos. Y yo solamente quisiera remitirme a la indicación, al anuncio que hizo la ministra Jara en orden a la indicación del destino del 6% de cotización adicional. Porque hay que recordarle a la población, Matías, que cuando el gobierno presenta esta reforma, plantea que el 6% de cotización adicional de los trabajadores y trabajadoras con carga a los empleadores iba destinado íntegramente a la creación de un seguro social para mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, algo que muchos de nosotros hasta el día de hoy compartimos. Si fuese, por mi opinión personal, yo preferiría que este 6% fuese a un seguro social, como se planteó inicialmente en la reforma, y no de otra manera. Y lo que ha anunciado durante esta jornada la ministra Jara es que el destino de este 6% ahora va a ser 3% para la creación de un seguro social, 2% a cuentas de capitalización individual, que era lo que planteaba la oposición de forma permanente, y por otra parte un 1% que va a ser destinado para mejorar y consolidar las posibilidades laborales de las mujeres en Chile. Por lo tanto, uno lo que tiene que preguntarse... Trabajo formal. Por eso decía yo, trabajo formal. Por eso yo creo que lo que hay que preguntarse cuando uno dice las formas o las maneras en que la ministra se relaciona con los parlamentarios es quién ha cedido en esta materia y quién no ha cedido. A mí me parece que el gobierno, evidentemente, con esta indicación, está cediendo a las propuestas que ha hecho la oposición. Quien no está cediendo, a mi juicio, son los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional, quien ya han anunciado que si es que este 6% no va íntegramente a cuentas de capitalización individual, como lo manifestaron inicialmente, ellos van a rechazar la propuesta. Diputado Santana, el 1% de fomento al trabajo formal de la mujer, que suena muy bien y es un anhelo y sería una meta estupenda, ¿no es cierto? Ojalá fuese así.
¿Es responsabilidad del ahorro previsional el fomentar un trabajo de ese tipo? ¿No es acaso otra política pública, otros los recursos, otras leyes para conseguir esa meta que es muy deseable, que es que las mujeres tengan más y mejor trabajo formal? ¿Por qué del ahorro, que sabemos que es para la previsión, usarlo para ese término específicamente? Matías, yo le agradezco esta pregunta porque cuando tuvimos la participación de la Asociación de AFPs dentro de la Comisión de Trabajo, nosotros no limitamos la participación en las audiencias de un actor que nos parecía relevante en esta discusión. Ellos concentraron su argumento de cómo había que mejorar las pensiones en Chile acerca de los problemas estructurales, que son, por supuesto, los bajos salarios. Si una persona tiene una remuneración baja, naturalmente la cotización previsional del mes a mes va a ser también baja, pero por otra parte, el problema que detectan transversalmente investigadores, institutos, tiene relación con la informalidad. Sí, sí, sí. Porque naturalmente cuando una persona es informal, Matías, naturalmente en la informalidad una persona no cotiza. No cotiza. ¿No? No estamos de acuerdo, y no hay diputado, posibilidades de fortalecer la previsión social. Por lo tanto, uno tendría que preguntarse si una reforma previsional tiene que abocarse únicamente a aumentar las pensiones o también a resolver aquellos problemas estructurales que generan bajas pensiones en nuestro país. Usted es experto, yo no, yo sencillamente soy un ciudadano que trago a hacer preguntas, pero ¿acaso no esa es una misión de cualquier Ministerio del Trabajo a través de sus diversos cajas de herramientas, por llamarlo de algún modo, de políticas públicas, incentivos y proyectos de ley para formalizar a hombres y a mujeres? Para que el trabajo tienda a ser, poner bien los incentivos para que haya más trabajo formal que informal. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver con lo previsional, que con lo que cuesta agregarle un 1% de ahorro para el largo plazo, sacárselo de ahí para ponerlo acá? Es la mezcla, siento que se intercomunicaron dos vasos que no los imaginaba intercomunicables. Bueno, le agradezco, Matías, la consideración de experto, pero Sí, mire, la el reforma presidente de la previsional, comisión. la reforma previsional ya contemplaba en su origen un incentivo a la formalización. ¿Y cómo lo hacía? Porque el cálculo del monto que se le va a entregar a los pensionados de acuerdo a este seguro social se calcula de acuerdo a los años cotizados. Es decir, una persona que cotizó en su vida laboral 10 años va a recibir un incentivo de una UEF. ¿Para qué se hace eso, Matías? Se hace justamente para mejorar las pensiones, pero al mismo tiempo para generar herramientas e incentivos que permitan que la formalidad sea una condición dentro del mundo del trabajo ineludible para mejorar los ingresos de las personas que se jubilan. Y a mí me parece que si una reforma de esta magnitud, que necesita, por cierto, la transversalidad de todas las fuerzas políticas, no contempla el resolver los problemas estructurales que en nuestro país generan las malas pensiones, naturalmente no es una reforma integral. Yo creo que esta es una discusión, Matías, que requiere, por supuesto, el respaldo y el apoyo de todos. Y en este diagnóstico, ojo, la derecha, las AFPs también están de acuerdo. Necesitamos mejorar la formalidad y necesitamos mejorar los salarios. Y naturalmente lo que hace este 1% destinado justamente a mejorar las condiciones laborales, la inserción laboral de las mujeres, avanza en esa dirección. Pero mi pregunta, perdone que sea tan burro, tan ignorante, pero si estamos de acuerdo que es muy importante que se formalice el trabajo de hombres y mujeres, sobre todo las mujeres que tienen menor participación laboral en Chile. El punto es por qué lo financia el ahorro de los trabajadores si no se financia ese fomento a trabajo formal con impuestos generales y con buenas políticas. ¿Por qué lo tienen que financiar los trabajadores? No es que sea necesario o no necesario. Doy por hecho que es necesario y que es muy bueno. Entiendo la pregunta, Matías, pero hay que recordar algo. No lo financian los trabajadores, porque este 6% de cotización adicional va con carga a los empleadores y, por tanto, la remuneración del trabajador en ningún caso se ve afectada. Pero usted y yo sabemos eso me parece un elemento que en el relevante. mediano plazo se lo paga el trabajador y en el largo plazo, porque cuando hoy Matías, día es el empleador, pero en el nuevo contrato que haga la persona va a estar probablemente inserto ya en su salario. Voy a entregar una información, trabajo, Matías, al final. Dele. Voy a entregar una información que para estos efectos es relevante, porque tuve la posibilidad de conversar en más de una oportunidad durante el día de hoy con la ministra Jara, y este 1%, ¿usted sabe la forma en que se va a promover la inserción laboral de las mujeres? Va a ser eliminando una norma del Código del Trabajo que lo que exige es que hasta un máximo de 20 trabajadoras
su empleador les tenga que garantizar el acceso a la sala cuna. Mire usted, esto que hoy día financian los empleadores en Chile, el Estado a través de un seguro social solidario lo va a pasar a financiar a través de este 1%. ¿Para qué? Entre otras cosas, para permitir que no sean solamente 20 mujeres, como ocurre en algunas empresas o instituciones. Porque si no, el incentivo va a tener hasta 19. Sino que sea el conjunto. Exacto, eso pasa muchas veces, que en alguna empresa contratan hasta 19 mujeres para no pagar o para no incurrir en el gasto que significa garantizar acceso a sala cuna. ¿Por qué no se aprueba esa ley? Diputado, ¿hace cuánto que está ese proyecto de ley? Dicho sea de paso, Matías, dicho sea de paso, justamente este es un proyecto del gobierno anterior, la sala cuna universal, y ahora ni más ni menos se plantea que justamente se va a facilitar la inserción laboral de las mujeres, la posibilidad de que empleadores contraten mujeres para facilitar justamente su quehacer a razón de permitir el acceso universal. Diputado Santana, ¿me está queriendo decir que con el 1% de cotización que van a pagar los empleadores, comillas, pero bueno, los empleadores, ¿se va a financiar la sala cuna universal? Se va a financiar la sala cuna, el acceso a sala cuna para las trabajadoras. Vuelvo a decir, ¿el ahorro previsional es para financiar salas cunas universales? Esto es un proyecto re viejo, no de este gobierno. No, yo suponía que iba a ser con impuestos generales. El seguro social, Matías, es para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados. Si uno piensa que esto se va a resolver o se tiene que abordar solamente recaudando recursos de acuerdo a la remuneración de cada trabajador, yo creo que el problema no se resuelve. Porque vuelvo a repetir, hay un acuerdo transversal en la derecha, en la centroizquierda y en el mundo privado de que el problema de las pensiones, más allá de la discusión de las AFPs, en donde sí tenemos diferencia respecto a cuál ha sido su rol, tiene relación con los bajos salarios y con la informalidad. Y si no abordamos esos temas hoy, seguramente no los vamos a abordar nunca. Juan Santana, diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Un abrazo. Como siempre, un abrazo. Seguimos con información política. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó adelantar el alza en los planes de las ISAPRES para abril de 2024. Esta medida busca mitigar el impacto que tendrán las aseguradoras de salud por la rebaja de la prima GES tras el fallo de la Corte Suprema. Para destrabar la discusión, el gobierno tuvo que presentar un protocolo de acuerdo y patrocinar 4 indicaciones realizadas por los parlamentarios que estaban en contra de esta medida. Con esto, la entrada en vigencia del índice de costos de salud se adelantó para abril y no para junio, como se hacía cada año. Desde el Ministerio de Salud señalaron que pondrán discusión inmediata a la ley corta para aprobar el proyecto a más tardar en abril de 2024. Lo que hicimos fue construir un acuerdo con el gobierno para primero tener las garantías suficientes de que las ISAPRES se van a poner en lo que respecta al sistema de salud. Hemos llegado a una fórmula que nos permite, por un lado, dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en cuanto a menores de 2 años, en cuanto al mecanismo de verificación, pero a la vez salir de que estamos con el agua hasta el cuello, producto de que no se ha avanzado en la ley corta de ISAPRES. Lo importante hoy día es centrarse en los afiliados a las ISAPRES. Y para mí, todo esfuerzo que se haga en la medida que se pueda mantener la estabilidad del sistema, hay que hacerlo. Son 2 compromisos tremendamente importantes para no dilatar por mucho tiempo este tema, que tiene que tener un resultado final para los 2.800.000 afiliados que estamos en ISAPRES. Vamos a cambiar de tema. Pasaron a la historia por ser parte de los acusados de cometer el fraude más grande de la historia, valga la redundancia, pero ¿en qué gastaban todo ese dinero? Durante la jornada de este lunes se conocieron los autos de super lujo que compraron, los relojes de grandes marcas y también algunas de sus excentricidades. Son tantos los imputados que aún no se llega a una resolución sobre sus medidas cautelares. Autos de distintos tamaños, colores y modelos, pero todos de lujo. Esta Land Rover Sport tiene un valor cercano a los 40 millones de pesos usada. Resalta este Mercedes de los años 80, una reliquia si de autos hablamos, y de un valor que puede superar los 20 millones. Esta Porsche Cayenne rodea los 50 millones de pesos y ahora observe esta Cadillac negra. Su valor sobrepasaría los 70 millones de pesos fácil.
Todos estos vehículos fueron adquiridos con dineros del fisco, es decir, de todos los chilenos. 500 funcionarios de la PDI participaron en los 90 allanamientos simultáneos a lo largo del país. Todo para lograr la captura de quienes serían los responsables detrás de un delito denominado como de cuello y corbata. El delito o las organizaciones criminales no solamente están para generar violencia explícita con balaceras, disputas de territorio, sino que este tipo de organizaciones que tanto afectan al patrimonio fiscal, este es el fraude más grande que se ha establecido en la historia de nuestro país. Este robo, este fraude que ha sido catalogado como el fraude al fisco más grande en la historia, le robó al país 240.000 millones de pesos. Que un grupo de personas le quitaron al país para, como ustedes ven, tener una vida de lujos. Departamentos en zonas exclusivas de algunas regiones, relojes que su avalúo en algunos casos sobrepasa cada pieza a los 40 millones de pesos, vehículos de alta gama e incluso una escopeta con un gatillo de oro son parte de los lujos a los que los miembros de esta organización tenían acceso. Son vehículos de alta gama, son vehículos que valen millones de pesos, están incautados y con prohibición de enajenar más de 300 vehículos también en esta misma condición. Hay más de 40 inmuebles que están con medidas cautelares que se ha logrado establecer que son patrimonio adquirido ilegalmente por integrantes de esta organización, estas cuentas de criptomonedas que mencionaba. Además, entre las incautaciones se contabilizan más de 30 millones de pesos y cerca de $60.000. Así, del patrimonio defraudado, solo se ha podido recuperar 27.000 millones de pesos. Desde a lo menos el año 2014 hasta el año 2020, los imputados que se van a señalar se organizaron bajo una asociación criminal estructurada bajo la figura de 6 bandas o clanes criminales. Sin embargo, uno de esos clanes para la justicia era del cual se desprendía el resto. Clan Canesa, asociación ilícita que operó a lo menos entre los años comerciales 2014 a 2020, liderada por José Antonio Pavés Canesa, quien junto a sus brazos operativos se dedicó a administrar de facto una sofisticada red de sociedades que emitían y facilitaban facturas falsas a otras empresas a cambio de una comisión económica. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, José Antonio Pavés Canesa no estaba con el chaleco amarillo. Una investigación del 2022 lo posicionó como el responsable de defraudar al fisco en 56.000 millones de pesos con la venta de facturas falsas. El fiscal asegura que una de las empresas que compró esas facturas fue la sociedad constructora SLB. Detrás de ella, Sebastián y Luciano Vanela. La empresa se compromete a mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras con el mismo esfuerzo y dedicación puesto durante estos 14 años para hacer crecer esta empresa. Firma Sebastián Vanela. Parte de la declaración de Sebastián Vanela en 2019, como gerente general de la Piccola Italia, cuando sus trabajadores acusaron maltrato por parte de sus supervisores. Respecto de él, en su momento se va a solicitar su formalización en ausencia y evidentemente eso trae como consecuencia la solicitud de extradición. De los 28 imputados, finalmente a solo 26 se le pidió prisión preventiva. De ellos, por tiempo, solo la mitad pudo ser formalizada. La comunidad espera, y así nos lo han dicho en estas palabras, que vayamos no solo por los peces pequeños, por peligrosos que sean en el entorno de la comunidad, sino que también vayamos por los peces grandes, nos dicen. Y con esto estamos demostrando que el Ministerio Público no solo se atreve, sino que además muestra resultados en la persecución también de grandes peces. Un caso histórico del fraude más grande en la historia de Chile. Es por esto mismo que la formalización de los 55 detenidos podría extenderse por al menos 3 días, mientras que extraoficialmente se ha conocido que aún hay al menos 10 personas que no han podido ser detenidas. 1 de la mañana con 43 minutos, hacemos una nueva pausa en 24 Noches y ya volvemos. Internacional. Ya estamos de regreso en 24 Noches, 1 de la mañana con 49 minutos y vamos con noticias internacionales. Un terremoto magnitud 6.2 sacudió el norte de China la noche de este lunes. Hasta el momento se reportan 111 muertos y más de 200 personas heridas. Y la zona más afectada sería la provincia de Gansu, ubicada al noroeste del país asiático. Si bien continúan los trabajos en terreno,
De forma preliminar, las autoridades han informado que el movimiento telúrico generó graves daños en la infraestructura y también en distintos edificios del lugar. Además, se han provocado cortes de electricidad, de agua e incluso de carretera, según ha reportado el medio de noticias oficiales Xinhua. Los servicios de rescate están colaborando en la zona afectada, realizando labores de búsqueda de desaparecidos, también verificación de infraestructura y reubicación de víctimas. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, este movimiento fue severo, lo que pudo causar daños moderados a graves. Y ponga mucha atención a estas impresionantes imágenes que nos llegan desde Islandia. Este lunes entró en erupción el volcán Grindavik. Las autoridades informaron que por una serie de sismos esta zona se mantenía en alerta desde noviembre de este año. Una vez iniciada esta emergencia fue evacuada toda el área de riesgo, principalmente en la localidad de Hagafell. El presidente de Islandia, Guðni Thorlacius, señaló que se encuentra monitoreando esta situación y trabajando para proteger la vida de las personas. De acuerdo a testigos y autoridades, esta erupción, que si uno la ve ahí en las imágenes, es bien peculiar porque tiene una forma de fisura y no la de un volcán como tradicionalmente la conocemos. Se puede apreciar incluso desde varios kilómetros de distancia. Una de la mañana con 52 minutos. Llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Buenas noches.